Bienvenidos a Plugit, un espacio construido para compartir y multiplicar experiencias. Hoy nos va a estar acompañando Javier Montaño, quien es líder de Agile Services y Agile Coach en Sofka Technologies, con la charla Inspirar, un camino para liderar y transformar el contexto. Pónganse cómodos en sus sillas y vamos a iniciar este viaje de conocimiento. Les agradecemos a todos en poder participar de estos eventos y de estos espacios que hemos diseñado para todos ustedes. Le doy la bienvenida a Javi. Gracias por prepararnos esta charla. Esperamos la disfruten. Cualquier duda o inquietud que tengan pueden ir escribiendo a través del panel de preguntas. Y al final vamos a tener un espacio de conversatorio alrededor de esta temática. Muchas gracias de nuevo por participar en este plugin y bienvenidos. Javi. Estás en mute. ¿Ya me escuchan? Ya, ahorita sí. Bueno, al público en general, muy buenas tardes. Ahí hemos tenido un par de retos técnicos con el audio, pero pues dicen por ahí que paisa no se vara, ¿sí o no? Y pues, ¿qué sería el mundo sin un par de retos para que las cosas fluyan? Bueno, primero un saludo a todos. Como ven ahí me llamo Javier Montaño. Trabajo en Sofka como líder de Agile Services, área pues que aglomera pues a los metodológicos que trabajamos día a día, pues como apoyar a varias organizaciones, a varios proyectos, a retos, a encontrar estrategias efectivas pues como para alcanzar sus metas y propósitos particulares. Generalmente, ¿cierto? Cuando me presento, me gusta declararme como un contador de historias, ¿sí o qué? Y lo hago de esa manera porque creo firmemente que los contextos de personas son redes de conversación y entonces las historias son como el pegamento que las conecta, ¿sí o no? El pegamento que hace que equipos, familias, organizaciones, comunidades enteras, pues finalmente convivamos juntos. Desde ese punto de vista, ¿cierto? Desde ese punto de vista, me gustaría empezar contando la historia de por qué hablar de inspirar, por qué ponerle a una charla este título, ¿cierto? Y pues verdaderamente, pues, de nuevo, trabajamos para apoyar a personas a encontrar estrategias efectivas y alcanzar sus objetivos. Y pues finalmente eso resuena con mi propósito personal, que de repente lo están viendo en pantalla. Ese propósito, de hecho, no lo declaro yo. Cuando era más pelado hace muchos años, hice parte de un movimiento muy bonito, el movimiento Scout, y el fundador, Baden Powell, decía o invitaba, ¿cierto?, a dejar el mundo en mejores condiciones de cómo las encontramos. Yo resueno mucho con eso, ¿cierto? Yo resueno mucho con eso y pues en el transcurso de los años y de mi vida profesional me puse a la tarea de trabajar para eso, ¿cierto? La vida pues, me ha llevado a trabajar en dinámicas de, llamaremos gestión, pues, trabajar con personas, equipos, liderar. Y esta charla trae pues, por conectar todas esas cosas, lo que para mí ha sido un camino fácil de entender, de repente no tan simple de seguir, que me ha ayudado a transformar los contextos en los que pues, me desenvuelvo. Y específicamente, pues para empezar a entrar en materia, me gustaría pues como rememorar una frase importante para que empecemos a entender cómo este camino puede aplicarse. La Biblia, por allí, en un versículo nos dice, siempre hay una manzana que pudrirá el cesto, ¿cierto? Y esto ocurre con alta frecuencia, dinámicas de trabajo, ¿cierto? Algunas personas acuñan el término
líderes negativos, ¿cierto? Los hay de muchas presentaciones. Son personas que por alguna circunstancia o alguna actitud terminan influenciando a que las dinámicas de trabajo no generen historias, digamos, agradables, no generen buenas historias. Más bien empiezan a hacer fricciones, empiezan a hacer, digamos, ruidos o cosas que en vez de invitarnos a compartir en convivencia y alcanzar cosas bacanas y alcanzar objetivos y cumplir metas, más bien nos alejan de eso. En esa medida, ¿cierto? En esa medida, pensar en eso, pensar mucho en ese fenómeno, me llamaba la atención y es, ¿será que puede pasar lo contrario? ¿Será que puede pasar lo contrario? Cuando digo lo contrario, pues no es algo tan difícil como que una manzana sea capaz de hacer que una se despudra, sino más bien, ¿qué tal si uno puede ser como una manzana que invita a que otras sean mejor? O al menos, evitar que otras se echen a perder. Esa es la idea central que vengo como a compartir con ustedes el día de hoy. Algo así como sentarme y pensar mucho en cómo materializar esto, desemboca en una visión, ¿cierto? Donde las personas trabajemos conectados con lo que hacemos, verdaderamente inspirados, ¿cierto? Verdaderamente deseando y queriendo hacer lo que hacemos, aun cuando no sea exactamente lo que, pues, no sé, de niños queríamos hacer, al menos encontrar sentido, encontrar propósito en lo que hacemos y desde esa perspectiva, en construir un mundo mejor, en efecto, cumplir ese propósito de dejar el mundo en mejores condiciones de las que las encontramos, para los que nos gusta, pues, más o menos soñarnos un mundo distinto, ¿cierto? Sin embargo, pues, esa tarea, dice uno, pues cómo la materializas, ¿cierto? En pantalla, ¿cierto? Están viendo pues, como en qué consiste el plan. Y de repente es una declaración ambiciosa, decir que se trata de, pues, por decirlo de alguna manera, queremos un mundo mejor después de motivar a personas a que en efecto trabajen con sentido y propósito, a que estén inspirados. Desde ese punto de vista, ¿cuál sería un buen primer paso? ¿Cierto? Me preguntaba yo. Y desde hace muchos años, cuando dediqué a volcarme y alejarme digamos, lo que fue mi formación académica original, dije, hay que buscar aliados para permear esto, ¿cierto? Partiendo de la base de que así como las manzanas que se van dañando echan a perder el cesto, pues encontrar más manzanas que quieran hacer algo distinto, quieran hacer lo contrario. Y desde eso vengo hablando mucho de esto, por eso me gusta hablar del liderazgo, por eso me dedico a lo que me dedico y hoy pues, con ustedes compartir esta charla. Desde ese punto de vista, ¿cierto? Desde ese punto de vista, viene un primer apunte de esta charla y es quién es un aliado adecuado para esta misión. Me gustaría decirles que sin lugar a dudas, todos podemos contribuir, pero si hay una connotación, pues como un reconocimiento, un título, una chapa, de quién se vuelve un mejor aliado y es el líder, ¿cierto? Finalmente, desde la forma en que entendemos quién es un líder en Agile Services y en Sofca, es esa persona que motiva a que otros hagan las cosas. Y esto tiene una connotación bien sutil, no es alguien que manda a otros a hacer cosas, es alguien que es capaz de despertar la intención en otros de sumarse a hacer cosas, ¿cierto? Hay como una sutileza distinta de mandar a alguien o ordenar a alguien a hacer algo, a ser capaz de despertar en otros las ganas para que lo haga. Y pues de ahí viene como el picante y el reto de sumarse a esta visión para construir un mundo mejor. El asunto, ¿cierto? El asunto es, retomando a la reflexión de la manzana, es darnos cuenta que estas dinámicas de influencia son inherentes a todos los seres humanos. Las personas somos así. Lo que la gente que tenemos cerca hace nos influencia, así como lo que nosotros hacemos influencia a otros. La ventaja o lo chévere de ser consciente de que esto ocurre, ¿cierto?
está dada porque lo podemos usar en beneficio de todos. Lo podemos utilizar entendiendo que no tenemos que, pues, podemos elegir ser la manzana que echa a perder a otras, o podemos ser otro tipo de manzanitas en el cesto, ¿cierto? Que evitamos que otros se echen a perder, o más ambicioso aún, que invitamos a que otros brillen, florezcan y que crezcan y que la cosa sea mejor para todos. Desde ese punto de vista, ¿cierto? El reto que nos ponemos como en la profesión y oficio que yo sigo y la gente que cree en el liderazgo, como creemos en Sofca y en Agile Services, es, bueno, ¿cómo hacemos esto más simple para el resto? Y pues nuestra respuesta es, pues apoyamos facilitando el cómo personas en efecto encuentran los caminos, las estrategias para, en efecto, pues alcanzar los objetivos específicos e individuales que tienen. La charla de hoy se va a centrar en lo que continúa, en contarles un camino, ¿cierto? Un camino en particular que ayuda a vivir unas transformaciones personales que empiezan a transformar el ambiente, el entorno. En efecto, construir un mundo mejor de como lo encontramos. Entonces, antes de continuar, ¿cierto? Antes de continuar, ahí está Manu y Lu, quisiéramos hacer una pregunta al público. Quisiéramos hacer una pregunta al público. Hasta ahora hemos contado esta visión de creemos que un mundo más inspirado es un mundo mejor. Nos gustaría preguntarle al público y hacer un pequeño sondeo. ¿Quiénes se suman a esto? ¿Quiénes están pues, como con la intención de sumarse a esto antes de contarles cómo funciona este camino? Manu, yo te veo ahí conversando, no alcanzo a escucharte muy bien. Listo, no, estaba aquí organizando todo para entonces lanzar el sondeo. Vamos a lanzar en este momento en sus pantallas, les va a aparecer una pregunta para responder si se suman a esta visión que hoy nos está contando Javi. Vamos a dar 30 segunditos para que respondamos si te sumas a esta visión. Diez segunditos más. Listo, muchísimas gracias a los que votaron. Y vamos a ver entonces la respuesta. Javi, 100% se suman a esta visión de sumarnos para liderar, transformar el contexto y liderar de una manera que ayudemos a transformar el mundo. Entonces, continúa con tu charla. Claro que sí. Bueno, antes de continuar y de sumar, pues primero qué alegría. Estamos 53 personas resonando con la misma forma de hacer el mundo mejor, lo que me alegra mucho. Y pues empecemos. Antes de empezar, ¿qué contarles? Bueno, en un asunto de un respeto profundo, el modelo que vamos a conocer es una adaptación que hemos hecho para efectos de esta charla de estilo de liderazgo de Fred Kaufman. Esto se llama Conscious Business y pues verdaderamente sentimos que tiene mucha fuerza y mucha relevancia y mucha validez en dinámicas como el contexto nuestro. Esto es una ruta de transformaciones, les había dicho 6. La primera, ¿cierto? Nos habla de hacer una transición, o todas ellas nos van a hablar de una pequeña transición, en donde pasamos en primera instancia de quejarnos a apropiarnos, ¿cierto? Esto obedece a que generalmente existe una fijación o una inclinación natural en las personas a, de alguna manera, sentirnos inocentes de las cosas que nos ocurren. Cierto, esto tiene una explicación natural y es una consecuencia normal frente a cómo vivimos las dinámicas actuales en el mundo, y es que castigamos y censuramos mucho el error. Entonces, se vuelve una respuesta natural tercerizar las responsabilidades de lo que hacemos o no hacemos
con la intención de declararnos inocente de culpas cuando las cosas de repente no salen bien, ¿cierto? Esto pasa típicamente en un contexto de trabajo normal, cuando no, pues alguien, ¿cierto? Por decir cualquier cosa, llega tarde y se queja y dice, por decir cualquier cosa, ah, muchachos, llegué tarde porque es que encontré mucho tráfico, encontré mucho taco y, pues, la congestión y el tráfico y no sé qué. Esto de nuevo es natural. Hay una fijación y una inclinación a sentirnos mejor si somos inocentes de culpa, pero viene con un precio complicado. Y el precio complicado es que ganando inocencia perdemos la posibilidad de mejorar. Si la causa por la que yo llego tarde al trabajo es que hubo mucho tráfico, hubo mucho tránsito, yo no tengo ningún poder de decisión o ningún poder de acción o de corrección para, si yo quiero llegar temprano, tener bajo mi control esa situación. El precio de la inocencia es la impotencia, ¿cierto? En ese sentido, la primera transformación que habría que vivir para ser líderes que inspiran y que transforman su contexto es empezar a actuar con responsabilidad incondicional, vernos como responsables permanentemente de todo lo que nos pasa. Esa primera transformación, de nuevo, no es la única, pero es la base, es como para andar este camino. Vale decir que, es una invitación ahorita para el conversatorio que vamos a abrir, vayan pensando como si se sienten un poco identificados o no con algunas de estas, porque es normal que algunas de las dinámicas que vamos a explorar, ustedes digan, yo ya esta la cumplo. Esto está presentado en un orden basado dentro de la lógica de qué podría ser un camino para quien quiera empezar a liderar, ¿cierto? La segunda, ¿cierto? La segunda transformación habla de una cosa un poco más profunda, más filosófica, y es de pues cambiar el querer ganar, ¿cierto? A encontrar significado. Y digo que esta es un poco más profunda, un poco más, diré, de convicción y filosofía, y es actuar en integridad esencial. ¿Qué significa esto? Las personas, ¿cierto? Tenemos o es difícil desligarnos, digamos, de nuestros apegos y paradigmas de éxito, ¿cierto? Y en la medida en que nos apegamos a ellos, empezamos a crear, pues, o a generar dinámicas que se nos van en contra. Querer ganar no está mal, ¿cierto? Tener una fijación con querer ganar que se salga de las manos es lo que de repente no está del todo bien. De hecho, y devolviéndonos a la responsabilidad incondicional, nuestro apego a no cometer errores, ¿cierto? Nuestro apego a no cometer errores hace que nos sintamos propensos a desligarnos de la responsabilidad. Entonces empieza como a conectarse este tema de la integridad, del dejar de querer ganar para querer significar, con la responsabilidad incondicional, porque si yo me desapego de mi intención de siempre querer ganar, puedo aceptar y reconocer de manera más fácil cuando yo tengo la culpa de algo que no salió muy bien, por decir una cosa. Lo otro importante de este ejercicio de actuar en integridad es que cuando las cosas no salen de verdad muy bien, yo siempre podré encontrar paz de haber obrado conforme a mis principios, conforme a mis valores. Y en ese sentido, puedo igual querer tener éxito, pero prefiero encontrar significado. Y pues ahí empieza como a conectarse esto. La siguiente transformación habla de la humildad ontológica, ¿cierto? Habla de dejar o desapegarse de querer saber y estar abierto a querer aprender. Esto nos invita, ¿cierto?, a reconocer que por muchas cosas culturales y por cómo vivimos, hoy en día las personas premiamos el conocimiento y eso tiene mucho sentido, ¿cierto? El conocimiento es fruto, o el conocimiento y la habilidad son fruto del esfuerzo y la experiencia. Sin embargo, perder una actitud de humildad en donde tenemos apertura, a donde aceptamos que no nos la sabemos todas, hace que paulatinamente nos vayamos alejando, ¿cierto?, de dinámicas sanas en donde admitimos que el otro nos puede enseñar, que no nos las sabemos todas, que podemos siempre encontrar aprendizaje en cualquier problema, en cualquier reto, en cualquier circunstancia de la vida y, digamos, tomárnoslo con más calma, ¿cierto?
Se requiere una cierta humildad para afrontar la vida y pues, hay personas que van generando alrededor de eso mucho conocimiento, pero de repente se alejan de lo que a veces llamamos sabiduría. Entonces, de nuevo, en función de actuar con responsabilidad y con integridad, va de aceptar que no siempre lo sabemos todo. Esta transición es particularmente difícil porque aceptarse ignorante en algún contexto es aceptarse vulnerable. Y aquí de nuevo se empiezan a conectar todas las anteriores porque poder reconciliar con el error, ¿cierto? Poder reconciliar con la ignorancia permite finalmente estar abierto a que pasen más y mejores cosas, ¿cierto? A hacer equipo con tranquilidad con otros, aceptando que saben más que nosotros en algún tema o en muchos temas. Y eso está muy bien, porque afortunadamente no vivimos solos. La cuarta transformación, ¿cierto? Continuando con nuestra conversación, va de hablar buscando agradar a hablar defendiendo la verdad. Esta en particular, esta transición hacia una comunicación auténtica, nos invita a, en procura de todo lo que ya hemos dicho, ser un poco más íntegros, ¿cierto? Ser un poco más transparentes. Hay un dicho que dice que cada cabeza es un mundo, ¿cierto? Y si eso es cierto, entonces cada relación es un choque de mundos. Que ocurran roces es absolutamente natural desde la perspectiva de que cada cabeza es un mundo, pero tendemos a evadir o a tener temores o aversión al roce. La invitación es reconciliarse con el debate, reconciliarse con la crítica y generar comunicación auténtica. Esto no tiene que ver con que pues, es verdad que a veces la información debe ser inteligentemente compartida, más no debería ser un ejercicio de omisiones o de engañar al otro. Cuando yo debo compartir información que me hace quedar mal, lo que estoy es diciéndole al otro, con mucha humildad, estoy fallando, pero estoy dispuesto a mejorar, por ejemplo. Cuando yo le señalo al otro una brecha que yo identifico o algo que no me llena del todo en lo que él hace o como él lo hace, le estoy diciendo, puedes ser mejor, te dejo esta inquietud para ver si la tomas. Finalmente, la comunicación auténtica nos invita a dejar de hablar para agradar, para más bien hablar para defender la verdad, ¿cierto? Finalmente llegamos a lo que es para mí la más crítica de las transiciones, es la quinta, no la última, pero insisto, es la más crítica y es el pasar del incumplir al cumplir. Y esto nos invita a generar una dinámica de actuar en coordinación impecable. Este es bien polémico, he notado cuando he tenido espacios y ahorita en el conversatorio me gustaría escuchar, pues, como, a ver qué opinan de esto o de cualquiera, realmente es un conversatorio abierto, pero digo que esta es la más crítica porque, ojo a lo que se está invitando. Se invita a la impecabilidad, no a la infalibilidad, a no ser... Se trata de entender que no somos infalibles, ¿cierto? Se me fue ahí, se me traba la lengua, como dicen por ahí. No somos infalibles, no se trata de ser perfectos, ¿cierto? No se trata de actuar sin errores, pero sí impecables. Y impecable hace referencia a actuar sin mancha, ¿cierto? ¿Eso cómo se entiende? Eso se entiende en la medida en que yo hago compromisos, ¿cierto? Con la intención de cumplirlos y hago todo lo que está en mí para honrarlos. Ahí empieza la impecabilidad, pero se mantiene cuando al yo darme cuenta que no voy a llegar a destino, tener la capacidad de comunicar auténticamente, con mucha humildad, con mucha integridad y con mucha responsabilidad de alzar la mano. ¿Cierto? En la lógica en que una dinámica o una relación no sorprende a nadie con resultados, digamos, no acordes a las expectativas, cuando eso ocurre sin sorpresas, cuando yo genero unas dinámicas de conversación frecuente, donde procuro mantener mi impecabilidad, no el hecho de ser infalible, que es imposible de alcanzar, pues hablamos de que estoy pasando de incumplir a cumplir. Porque de nuevo, pues nadie está exento de imprevistos, nadie está exento de cosas no planificadas, y en ese sentido, esta es la más crítica y voy a de nuevo hacer un poquito más de hincapié en el por qué. Resulta que la confianza, ¿cierto?
es un fenómeno social que se basa en cómo los resultados y los compromisos que nos hacemos mutuamente se cumplen o se incumplen. Entonces, de nuevo, esto es bastante crítico porque si bien no se trata de invitar a ser perfectos, nadie lo es, errores van a haber, al menos yo debo poder confiar que si algo no está funcionando, pues me lo van a decir. O si yo me he comprometido con algo, no voy a llegar a meta, voy a alzar la mano y lo voy a decir. Esta transición de no intentar ser perfectos, sino intentar ser impecables, genera de nuevo comunicaciones más auténticas que permiten que, en la medida en que no estamos llegando a la meta o al destino, al alzar la mano, generemos nuevas conversaciones que no solo reajusten las expectativas, sino que tal vez el otro se sume conmigo a lidiar con los problemas. Y entonces es posible, en serio, pasar del incumplir al cumplir. De ahí que, y de nuevo, como el cumplimiento habla y explica un poco de cómo la confianza se construye y se mantiene en el tiempo, es de nuevo para mí tal vez la más crítica de las transiciones. Continuando, la sexta transición, ¿cierto? Es para mí la más sutil y la más esquiva de todas. Y es pasar de una dinámica de ordenar, mandar a inspirar, ¿cierto? Digo que esta es la más sutil porque es una cosa muy interna de uno luchar con su intención de decirle al otro qué hacer o no hacer. Cuando tenemos la oportunidad de tener a cargo personas, esto pasa un montón, uno quisiera a veces, y pues, voy a hablar con toda la confianza con el público, tengo un garrote y decirles, sí, pero ¿por qué será que no hacen lo que yo quiero? Esa tentación la sentimos todos. Sin embargo, la invitación es a trabajar y actuar, ¿cierto? De forma en que uno es coherente y consistente. Y cuando eso ocurre, uno lucha con esa tentación de mandar o de ordenar a otros, tratando uno de ser el ejemplo, el faro que irradia en otros la dinámica que uno quiere ver en otros. Eh, Volviendo a nuestra reflexión de las manzanitas, el actuar de esta manera es lo que permite, ¿cierto?, ser la manzana distinta, que no invita a que otros se echen a perder, sino que por el contrario, invita a que ellos sean mejores. Esa transición, difícil como no tienen idea, es bonita y la que genera un liderazgo inspirador, ¿cierto? Desde ese punto de vista, y de nuevo, para cierre de esta gran pirámide de transformaciones, ¿qué me gustaría contarles? Esta última es bien curiosa porque la procesión se lleva hacia adentro y pareciera que uno no está haciendo nada, con lo que a diferencia de todas las primeras 5 que mencionamos, estaba más de cómo uno es y no de cómo uno hace. Sin embargo, ¿cierto? Sin embargo, es consecuencia de precisamente uno actuar como las otras 5 nos dicen. Continuando, ¿cierto? Y en función de que el público tenga una visión crítica, dejamos como una pregunta de debate abierta para ahorita volver a ella en el conversatorio, y es cómo saber si este modelo funciona, ¿cierto? Cómo saber que esto no es una promesa más, una metodología más, una moda que simplemente está ahí y que ahora nos están hablando de esto. Bueno, pues fundamentalmente este debate es válido, ¿cierto? Y si hay un salto de fe, si hay un salto de fe de uno convencerse de que uno puede ser esa manzana que brilla y ayuda a que otras lo hagan, pero pues realmente sin convicciones el mundo no, pues sí, personas con sueños son las que hacen que el mundo se mueva. Yo personalmente, al inicio de esta charla les compartía que yo tengo el sueño de dejar el mundo en mejores circunstancias de como yo lo recibí. Se vale, ¿cierto? Que uno comparta un poco de eso y que en ese sentido, así como todos tenemos ejemplos de las manzanas podridas que echan a perder el cesto, uno deje de quejarse, uno deje de ordenar y más bien sea ejemplo de lo que quiere ver en el mundo. Desde ese punto de vista, hay una frase que me gustaría traer al lugar, ¿cierto? Es una frase del señor Albert Einstein. Es muy bonita, a mí me parece, entre otras, muy profunda y especialmente sensible en culturas y en contextos como el nuestro, países como Colombia, profunda, donde hablar de educar, ¿cierto? Más allá de lo que ocurre en las aulas del colegio, en la universidad y tal,
sino de verdad de educar para crear cultura, no es una forma pues, de transformar el contexto, sino que para mí la más importante. Estoy convencido que si algo puede hacer de nuestro país y en general el mundo un lugar mejor es educar. Traigo a Einstein para contarles que coincido con su visión al decir que el ejemplo no es una forma de educar, sino la única que existe. Con esto, reiterar pues, como su compromiso al inicio de la consulta, se llevan ese reto, de trabajar para, digamos, transformar el mundo. Es volverse, ¿por qué no? Otra manzana que brilla y que evita que las demás se echen a perder. Viene la parte donde yo hablo un montón y pues si quisiéramos invitar a que pues, personas del público se sumen ya a una dinámica un poco más bidireccional o multidireccional y conversemos un poquito de todo lo que hemos hablado, de qué pensábamos, de qué sentimos y de con el modelo que hemos encontrado, si alguien se anima a contar, qué se llevan para que en su contexto empiecen a transformar y a inspirar personas. Hola, hola. Disculpen por allí, creo que hay como unas dificultades técnicas ocurriendo. Hola Javi. Hola, hola. Javi, es más que todo una pregunta. Pues viendo la Claro, pirámide, ¿cierto? sí, ¿Qué tan sí. viable es que uno esté, no sé, en la etapa 2 o 3 y pueda bajar nuevamente a una etapa inferior? Pasa todo el tiempo. Te conozco la voz, Van, ¿es cierto? Sí. Bueno, ahí hay como unos temitas técnicos ocurriendo con el audio. Por esas molestias al público en general, disculpas. Pero retomando, la pirámide se presenta como pirámide para dar un modelo que a los ojos de seguramente Fred Kaufman y su ejercicio de analizarlo un montón, son una transición progresiva y escalada de cómo uno ir robusteciendo su entereza mental y comprometerse en ser coherente y consistente. Sin embargo, en mi propio ejercicio de vivir, digamos, ese estilo de liderazgo, realmente uno todos los días se ve retado a que algunos de los elementos de ese modelo, el tener responsabilidad incondicional, el comunicarse auténticamente, la integridad esencial, la humildad ontológica, ¿cierto? La coordinación impecable, fallen. Pero de nuevo, pues, reconciliémonos con el error, entender que estas cosas pueden pasar, es normal. Es ir uno hasta habituarse, acostumbrarse a trabajar y a actuar de esta manera, que uno en efecto va transformándose uno hasta que esta es su forma de vivir. ¿Qué te digo? Todos los días me pasa que me pasa un cacharro y siento la tentación de decir, no fue mi culpa, la culpa fue del taco. Eh, todos los días hay conversaciones difíciles donde preferiría no decir la verdad, sino decir lo que el otro creo y quiere escuchar. Pero es ese compromiso de independiente de en qué punto estás en la pirámide, que la pirámide trata de ser es una guía de transición, que estés comprometido en trabajar en ti misma, ¿cierto? Y en dar lo mejor de ti, progresivamente mejorar. Eh, Respondí tu pregunta. Sí, Javi, muchas gracias. ¿Alguien más? Muy buenas tardes. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Quién me habla por ahí? Juan José, Ah, ¿qué más, guacho? ¿Vino bien? ¿todo bien? Eh, una pregunta rápida. Entiendo, pues Sí. digamos que el hecho de educar está basado en dar ejemplo e inevitablemente también demostrar resultados. ¿Cómo superar esa fase? No sé, ¿cómo superar el tema de cuando los resultados, a pesar de que uno hace las cosas bien, no salen? Ok, muy buena pregunta.
Si recuerdas, había un segundo peldaño que nos invitaba a dejar de querer ganar para empezar a significar, ¿cierto? Aquí, cara al modelo, la respuesta sería seguir trabajando en la integridad esencial, ¿cierto? En aceptar y tener conciencia de nuestra fijación a querer ganar, eh, pero encontrar paz cuando uno igual opera desde sus principios y una conexión coherente entre lo que uno piensa, siente, hace y logra, ¿cierto? Esa promesa de que la constancia eventualmente sí tiene premio, y que aún en condiciones muy difíciles en las que de repente nada se te da bien por semanas, meses, Dios no lo quiera años, igual siempre queda el consuelo de que has actuado en coherencia a tus convicciones. Y ese éxito va por encima del éxito material, ¿cierto? Ese es el éxito del que habla esa integridad esencial en la que verdaderamente las personas podemos mirar hacia atrás e independiente del resultado sentirnos conformes y a gusto frente a la forma en que hemos actuado. Un ejemplo muy de la vida cotidiana, ¿cierto? De repente, si han tenido la experiencia de tener juegos de competencia con alguien que quieran, para el caso, digamos, yo recuerdo, ¿cierto? Cuando a veces jugaba ajedrez con algunos amigos del colegio, no había ningún problema si yo ganaba o perdía, porque finalmente siempre jugábamos dejando lo mejor de nosotros con la intención de verdad volvernos mejores. Y nunca fue con trampa, nunca fue que cuando el otro volteó yo le quitaba un alfil o algo así, para nada. Era con la plena tranquilidad de que lo mejor en la cancha y que ganara o perdiera no había verdaderamente un problema. Actuábamos en coherencia a nuestros valores y por eso éramos competitivos, pero ganáramos o perdiéramos, había un ejercicio de alivio si perdíamos, porque habíamos actuado en coherencia con nuestras convicciones. Cuando uno ve eso desde esa perspectiva, aunque las cosas no se den como uno espera, uno igual, al estar en integridad, puede encontrar al menos paz y alivio. No sé, Juan, si respondí tu pregunta. Excelente aporte. Sí, gracias. ¿Alguien más? Y puedes volver a poner la pirámide, porfa. Creo que esto motivaría más un poco la conversación si alguien quiere profundizar en alguno de los Ave puntos. María, pregunte por lo que no vea, papá. Venga, ya la acomodamos. Uy. Bueno, mientras alguien se va animando, igual, pues, de nuevo y reiterar, es una invitación abierta a ver cómo de verdad, el mismo fenómeno que a veces señalamos como un problema, este ejercicio de decir la manzana podrida hace perder al cesto. De nuevo, es una actitud de alguna manera conformista. La invitación de nuevo queda para todos en caso de que de repente pues, no haya como más preguntas o más intenciones de compartir. En darnos cuenta que es un camino un poco más largo, es un camino un poco más exigente, el empezar a construir un mundo como lo soñamos desde adentro, desde nosotros mismos. Como precisamente la pirámide que están viendo señala, ser coherente y ser consistente son los cimientos para liderar y en especial liderar desde la relación. En esa mecánica, transformar el contexto. La invitación igual queda para todos. En caso de que nadie quiera compartir una pregunta extra y demás, para nosotros es un gusto haber compartido con ustedes y de nuevo darles las gracias. Esperamos de verdad en Playet y en Sofca haber compartido un rato ameno con ustedes, dejarles un par de lecciones para que apliquen y pues, pues dejarlo como en un hasta la próxima. Entonces, de repente, si alguien quiere agregar algo antes de cerrar todo, Aló, aló. ¿quién habla por ahí? Hola, hola. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Con Oscar Rodríguez. Yo entré un poquito tarde, estaba viendo aquí la pirámide, pero bueno, me causa harta curiosidad. ¿Qué tips nos puedes dar en el cuarto punto?
que dicen Ok. de hablar, buscando agradar, hablar defendiendo la verdad. Pues más que todo aquí en esta sociedad colombiana, que es un video que Sí. se ofende por todo. Entonces, ¿cómo buscar unos tips para poder buscar esa verdad, defender esa verdad que uno busca y que quiere transmitir? De acuerdo, bueno, Oscar, qué buena pregunta y qué buen aporte. Rápidamente, generalmente lo que vuelve difícil hablar de la verdad es porque sentimos que decirla, ¿cierto?, nos va a herir o decirla va a herir al otro. Generalmente, pues cuando uno se devuelve y reflexiona un poco, esas son las causas principales, bastante simple de analizar. El asunto, ¿cierto? Es que es un asunto, pues, uno podría verlo en perspectiva, es conformismo, ¿cierto? Decir que, venga, es que si yo digo que, no sé, el informe de resultados de este mes de trabajo, si yo digo la verdad, voy a salir mal en la foto. De repente eso, si uno da 2 pasos hacia atrás y reflexiona, lo que también podría decirte es qué pasó durante el mes que no alzaste la mano de forma pues, temprana, ¿cierto? Que además, ¿cómo puedo yo con el otro, la persona que puede señalarme que no estoy bien, cómo puede esa persona contribuir en mi situación problema? Es un asunto de perspectiva y absolutamente de acuerdo que en nuestra sociedad la imagen pesa mucho, cuida mucho. Más la pregunta que yo haría o que me invito a hacer, ¿cierto? Me la hago a mí mismo, la hago en los equipos con los que trabajo, es, ¿quieres cuidar tu imagen en el corto o en el largo plazo? Eh, Generalmente hay que encontrar una justa medida que sea punto medio de estas dos, pero evitar, ¿cierto? Evitar la verdad para buscar agradar deja de ser sostenible. Entre más conscientes nos volvamos de ese fenómeno, más fácil empezamos a entender que es mejor decir una verdad difícil al inicio que empezar a decir mentiras que luego se vuelven insostenibles. Fundamentalmente, entonces, el tip que te daría a ti y al público es darnos cuenta que finalmente decir verdades difíciles, sea porque me hieren a mí, y puse de ejemplos cosas que me afectan a mí, pero pues puede ser tú, evita que encontremos estrategias para mejores. ¿Alguien habla por ti? Ok, ahí hubo como un temilla de sonido. Reiterando, ¿cierto? Cuando yo por agradar oculto una verdad que me puede herir a mí, lo que estoy es de alguna manera saboteándome y perdiéndome la oportunidad de yo ser mejor, de yo debatir y construir con otro cómo ser mejor. Al mismo tiempo, hay otro fenómeno y es cuando yo digo una verdad, puedo herir al otro, puedo herir al otro. Pero pasa exactamente lo mismo. El asunto aquí es de encontrar una manera asertiva de decir las cosas cuando es el otro al que no quiero herir. Una forma educada, como diría el dicho, pues que lo cortés no quita lo valiente, de decirle al otro, hey, puedes ser mejor, ¿cierto? El otro pues, ya verá cómo lo toma. Pero al menos nosotros haber sido íntegros y decirle, puedes ser mejor. Oscar, esos son los tipsitos que te dejaría, que no me gustaría saber qué te parecen o si de repente te han surgido más preguntas. ¿Sigues allí, Oscar? Bien, eso último que dijiste ahí es muy importante, sobre todo cuando uno tiene una posición de liderazgo donde le toca a uno decirle la verdad a otras personas, pero también hay que ser empático, hay que encontrar una buena manera y como decía, es una forma asertiva de poder comunicar esa verdad, pues sin destruir tampoco a la otra persona. O sea, que sea algo para construir, desde una verdad para construir y no para destruir. Creo que eso ahí también es clave para liderar personas. Así es, así es, así es. Las dosis de empatía vienen siempre en buena medida. Creo que le pone un tinte más humano a nuestro proceder. De nuevo es que lo cortés no quite lo valiente, es
ser empático, no buscar herir al otro, más no dejar cuando es mi temor a herir al otro el que me evita decirle la verdad, es darnos cuenta que eso es hacer un daño hacia el futuro. Y en ese ejercicio encontrar la valentía para decir lo que no funciona bien. Gracias por tu aporte, hombre, Juan. ¿Alguien más de Ya, repente? Sí, un sí, par de otra vez temas yo. que... No, dale, Dale. adelante. Dale, continúa. Buenas tardes. Bueno, dale, gracias. Digamos, en ese momento, bueno, cuando uno está hablando, digamos, así como personal y cosas, pero cuando uno ya habla como con niveles de trabajo, porque, digamos, a mí me ha pasado mucho que, pues, digamos, uno comienza como defendiendo su verdad, digamos, a nivel como ya más laboral, ¿sí? Pero hay como personas como ya un poco más, como que menos receptivas como a ese cambio, a que la única verdad es de ellos. Ahí digamos como qué tips uno podría comenzar como a trabajar, porque sí me ha pasado mucho que es como un diálogo ahí y ya como que uno ya se cansa de darle tantas vueltas que ya como que uno se siente como perdido y dice como, listo, todo bien, hágale porque ya estoy mamado. Sea como sea. Sí. Bueno, entonces, para confirmar que te sigo, es ¿qué pasa con las personas? No lo has dicho tú así, me gustaría yo usar un término. Cuando me encuentro a alguien muy testarudo, cuando me encuentro a alguien que raya ya en lo terco y que es como él diga y si no, no. Te estoy siguiendo. Sí, señor, sí, tal cual. Ok. Bueno, hay una cosa no dicha durante las transformaciones que hemos hablado y que bacano que emergiera de forma orgánica por tu aporte. La presentación empezó hablando de las manzanas pues, que echan a perder a otras, ¿cierto? Yo tengo una convicción que me gustaría compartirte y es que las personas que se van volviendo así, ¿cierto? Es porque en serio pasan mucho tiempo sin generar una conexión con lo que hacen o con lo que viven. De alguna manera, ¿cierto? Cuando uno intenta de verdad ponerle pasión a lo que hace, uno se va a encontrar personas que no conectan, ¿cierto? ¿A qué voy? Esto generará conversaciones y roces en donde vamos a ir hablando y diciéndonos verdades, porque vamos a defender la verdad más que a querer agradar, donde vamos a ver quién cumple, quién incumple y pues finalmente a veces esas relaciones no salen del todo bien. Liderar intentando inspirar a otros involucra entender o aceptar que hay personas que no encajan en todos los contextos, ¿cierto? Hay personas que seguramente serán felices y podrán prosperar y serán una manzana dorada que brilla y que ayuda a que otros crezcan y mejoren, pero no exactamente en nuestro contexto. Entonces hay un pedazo interesante, no explicado en el modelo, y es que debemos entender que no todos pensamos, sentimos y hacemos, y eso involucra hacer renuncias y a entender que no todos cabemos, digamos, en todas partes. Hay un ejemplo del fútbol, de repente a los asistentes no les gusta mucho el fútbol. Yo les comparto, yo no soy muy apasionado por el deporte, pero sí he aprendido mucho de dinámicas de equipo viendo fútbol. Hay un personaje, Zlatan, ¿cierto? Que es tremendo jugador de fútbol y este hombre tiene un fenómeno y es que él juega solo, ¿cierto? Él se echa los partidos al hombro. Eso lo hace bueno o malo, pues dependerá de perspectiva, ¿cierto? Si vos pones a Zlatan a jugar en un equipo que sea muy colaborativo, el tipo raya porque él siempre quiere ser el protagonista. Eso no lo hace ni bueno ni malo, sino que si lo pones en un equipo donde los valores y las creencias propendan por la colaboración, él no va a encajar de forma sana. Sin embargo, si lo pones en uno donde, digamos, todos sepan que él es el protagonista de la escena y donde todos van a propender porque él tenga el balón, Zlatan es capaz de ganarte partidos. En ese sentido, y me devuelvo a tu pregunta, hombre, yo pienso que, como decía, si cada cabeza es un mundo, cada relación es un choque de mundos, entender que hay veces que esos mundos sí se encuentran, pero hay otras que no, y forzarlo indefinidamente es generar problemas para uno y para el otro. Entender que hay que dejar soltar personas en los contextos de trabajo, colaboradores, hace parte de ser un líder que inspira y que entiende que no siempre resonamos desde nuestras convicciones. Súper bacano el aporte, me gustaría saber si te di claridad, qué te pareció el consejo. Sí, sí, pues entiendo como un poquito entendiéndote como en mi contexto,
pues como, ok, entender, identificar como la personalidad de la persona y, y si digamos, si no hay como una sinergia, si no hay como esas buenas, como esa misma vibración, no, como que no seguir luchando contra eso porque al final nos estamos desanulando, sino como buscar como una conversación como más mediática y que lleguemos como a un punto de inflexión. De pronto es más, como que es más flexible uno que el otro, pero pues buscando como un punto relativamente medio. Listo. Bueno, Muy bueno. yo te digo, en efecto es eso, ¿cierto? El tiro es no forzarlo demasiado. Si uno ve, y esta es la pista que tal vez me gustaría que te llevaras, si uno ve que en efecto hay esfuerzos del otro y que uno empieza a encontrarse, que siguen habiendo problemas, pero uno empieza a encontrarse, uno siente que la cosa mejora, continuar, persistir, porque no se trata de renunciar a personas. Pero si uno ve que pasa y pasa y pasa y no hay ninguna posibilidad de mejorar, pues hombre, esto es más perjudicial en el largo plazo. Ese sería como el tipcito de si uno siente que en serio todos los dos estamos poniendo de nuestra parte para que la dinámica funcione, adelante. En caso de que no, pues en efecto, pues parar. Listo, Javi. Súper, muchas gracias, Aquí, David. para darle orden un poquito, Hola, nos están pidiendo la palabra. Tenemos claro. la palabra de Alejandro Naranjo y luego una pregunta de Andrés Felipe Patiño. Entonces, Alejandro, dale. Súper. Hola Javi, buenas tardes, ¿cómo estás? Años sin escucharte la voz, hombre. Un saludo al Años. buen amigo mío del tiempo. Javi, pues principalmente agradecerte pues por la charla, por traer el tema de liderazgo consciente. Creo que es un asunto supremamente interesante explorar y pues mi aporte iba más como en la vía de acompañar un poco lo que nos planteas, porque me puso a reflexionar. Vos sabes que yo me muevo un poco en el mundo académico y últimamente he estado estudiando como diferentes teorías en torno al trabajo y encontré Sonido reactivado. Se nos fue Alejo, se nos fue. Esperemos a Alejo, ¿estás ahí? ¿Te nos fuiste? Ah, ¿lo silenciaron? No, a ver. Vuelve y activa los micrófonos, porfis. Hola, Alejandro. Ya. Ya. Sí, me salió silenciado. Yo, ay Dios, tan mal les caí, hombre, que empecé a hablar. No, Javi, para resumir, mira, hay un modelo muy conocido de felicidad que es el modelo PERMA de Seligman, que tiene un tema, el M, que es el meaning, que significa el propósito, que va muy vinculado a esto que mencionas. En el modelo de Daniel Pink de motivación intrínseca también está el propósito. Si uno escucha una charla de Simon Sinek, incluso el libro que dice empieza por el por qué o el para qué. Entonces yo creo que pues es muy curioso que tantos pensadores en torno a esto del trabajo y liderar personas y trabajar con personas le apunten a lo mismo. Y uno va desde la cotidianidad a reflexionar cuando uno le solicita a alguien que haga alguna actividad. Y lo primero que hay que dotar esa actividad es dotarla de sentido. Si yo te digo a ti, salte de tal espacio, muévete para allá, lo primero que de pronto la persona se va a preguntar es ¿por qué me debo mover? ¿O para qué me debo mover? Y yo creo que muchas veces, a veces en el día a día, en el contexto, en el boleo, en el ajetreo, se pierde un poquito ese sentido del para qué o por qué hacemos las cosas. Y me parece muy interesante cuando hablas de pasar a ordenar a inspirar, y es imposible inspirar sin dotar de sentido la acción. Es más como en esa vía y muy chévere porque como que se llega a lo mismo desde diferentes vías. Era básicamente eso, Javi, y agradecerte pues como por lo que nos compartes. Listo, Javi. ¿Estás hablando o no? Estás en mute o algo muy raro porque te veo. Ya. De manera, solo quería, es con todo el gusto, Alejo, que contarte. Hay una disciplina, ¿cierto?, que traducida sería como la gestión coordinada del significado. Y vaya que hace sentido con lo que estás diciendo, una invitación a que eches un googleazo o que luego, pues, como veas de eso de qué va. Y yo empezaba diciendo esta charla que estoy convencido que las historias son el pegamento que nos une como personas.
Coincido con tu visión, coincido con la de muchos otros, invitarte a que explores un poco de ese tema. Y pues continuamos en la palabra, nos quedan los últimos minuticos del espacio. Listo. Venía Andrés. Vamos a tener una pregunta de Andrés Felipe Patiño, luego va la intervención de Cristian Vargas, Edison Vázquez y Juan José Ramírez. Entonces nos pregunta Andrés Felipe Patiño, ¿tienes algún ejemplo en organizaciones en las que aplicando el modelo se ha logrado un cambio y mejora dentro del equipo? Sí, hombre, bueno, pues de repente a nivel organizacional completo, ahí sí diría, no te tengo pues como un caso de éxito, pero sí te puedo contar de cómo en Sofca, en serio, trabajar de esta manera nos ha dado resultado en las células y equipos de trabajo que tenemos en proyectos. Hablamos mucho en esta organización de lo que es la actitud Sofca, ¿cierto? Y no es otra cosa de el cómo todos estos conceptos a alto nivel los operativizamos en nuestra organización. De nuevo, apostamos mucho, creemos mucho en que si bien es cierto que los skills técnicos son importantes, las competencias transversales, a veces llamadas los soft skills, son igual y en mi concepto tan importantes como los técnicos. ¿Qué decirte también como para referenciarte específicamente? Estos modelos de liderazgo están ampliamente documentados. Como decía, esto está basado, o esta charla está modificada un poco con la teoría de Fred Kaufman y pues podrías googlear un poco y entrar a un lugar que se llama el Conscious Business Center, institución pues, donde fui afortunadamente estudiante. Y ahí podrás encontrar casos de éxito, coaches referenciados y pues demás ejemplos para esto. Espero haber respondido. Continuamos con la siguiente pregunta. Listo, sí, tenemos la intervención de Cristian. Entonces, si quieres, Cristian puede abrir tu micrófono, Cristian Vargas. Si aún estás por ahí. Y si no, Edison Vázquez. O ya bajaron la mano. Juan José Ramírez, que sí tiene levantadita la mano. Hola, no, pues es simplemente creo que un aporte adicional. Y es que independiente pues de cómo está mostrado pues el modelo de liderazgo no implica sacrificar totalmente, digamos, la contraparte. El hecho de buscar siempre la verdad no implica no tratar de caer bien sin incurrir en mentiras. Digamos, tener una comunicación asertiva y directa, pues sin ir a tanto rodeo, muchas veces es importante. Hay que analizar muy bien a quién uno le está hablando y cuál es el objetivo del mismo, como decía el otro compañero. Hay un tema que yo considero también cultural, en el cual, por ejemplo, pues nosotros los colombianos o en general la población latinoamericana es muy, no sé, es como muy emotiva. Entonces, hay veces que cuando se hablan las cosas directamente, se toma como algo personal y no como simplemente algo que hay que cambiar o hay que mejorar. Creo que el tema cultural es el punto, digamos, de inflexión que necesitamos buscar para que realmente se pueda mejorar y uno no busque o uno no esté como prevenido de que cualquier cosa que uno le dice no es un ataque. Creo que cuando las cosas se hablan directamente con un buen argumento técnico y siempre pensando en cumplir los objetivos conjuntos, se pueden llegar a acuerdos y a eso es lo que hay que apuntarle. Gracias. No, hombre, absolutamente de acuerdo. Ahí lo único que te diría, el mensaje no es censurar del todo, pues como la contraparte, como dices tú, más en efecto sí ponderarla, así como ocurren en algunos manifiestos de preferimos esto con respecto a esto otro, y uno ir luchando con esas tentaciones de actuar en lo que, pues para efectos de este modelo, son como antipatrones o dinámicas a evitar. Pero totalmente de acuerdo. Igual dijiste algo que me gustaría que resonara para el público. La base para que funcione así, para cambiar la cultura, pues es hacer evidente nuestras expectativas de comportamiento. Entonces, si tú prefieres dinámicas de feedback directo,
no asumir que todos lo ven de esa manera y pues en consecuencia crear un acuerdo compartido en tu grupo de trabajo de hagamos feedback directo. Veamos con naturalidad decir incumpliste, veamos con naturalidad decir no me entregaste, veamos con naturalidad exigirnos. Hay una frase que me gusta mucho, es muy cortica, muy platónica por Platón, y es que sin exigencia no hay excelencia, ¿cierto? Y estoy totalmente convencido. El asunto es que, digamos, esa valentía no quite la cortesía. Entonces, la invitación, Juan, sería, si quieres invitar a promover cultura de esta manera, inspirar a otros, empieza bien, empieza generando acuerdos de esa naturaleza. Pero absolutamente de acuerdo con la perspectiva que invitas. Bueno, Javi, Gracias. ya para terminar por el tiempo y terminar en el cumplidos, vamos a preguntar que si puedes compartir bibliografía. Bueno, válido. Frente a este tema y en particular, el primer libro a recomendar sería Conscious Business de Fred Kaufman, ¿cierto? De repente, pues pueden tirar ahí en Google, está disponible en más de una tienda en línea de su preferencia. Y ahí van a encontrar un recorrido en lenguaje muy tranquilo, muy natural, muy agradable de leer, cómo verlo. Sin embargo, hay dos otros libros del mismo autor que me gusta recomendar. Uno un poco más conectado con el liderazgo, digamos, más universal y para el mundo. Es un libro nuevo que se llama La Revolución del Sentido, ¿cierto? Es un libro de liderazgo absolutamente recomendado, que si me preguntan sería como, si en donde nació esto es Conscious Business, pues estas son las reflexiones después de él haber trabajado mucho tiempo alrededor de su modelo. Y el otro libro, para quien quiera tener más una visión práctica, ¿cierto? Bueno, listo. Hoy, mañana va a ser viernes y yo como esto lo pongo en práctica. Dame el manual práctico. Entonces ese libro sería Meta Management, también del mismo autor, Fred Kaufman. Serían esos tres libros de él que me permitiría recomendar. Bueno, Listo, Javi. Entonces, minutos de la hora, agradecerles a todos. listo, Javi. Igualmente, agradecerles a todos su participación